Hola, muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por la demora en la transmisión. Hay unos temas logísticos que nos han impedido hacerlo un poco antes, pero aquí estamos. Aquí estamos nuevamente en conjunto con Dante Botton, abogado, compañero y amigo, para conversar sobre temas de la práctica laboral en este sábado laboral que hemos decidido a empezar a departir, a conversar básicamente entre amigos en torno a algunos principios ahora, y como parte de esta temática que tenemos más o menos estructurada, hoy toca conversar sobre el principio de razonabilidad. No, pero antes de ello, como siempre, las palabras iniciales de Dante Botton como parte del saludo, ¿no? Dante, ¿cómo estás? Hola Elías, ¿qué tal? Qué bueno volver a sábados laborales. Hemos tenido algunas semanas con algunos inconvenientes. No sé, creo que hemos sufrido ahí, no sé, varios percances que nos han impedido, pero qué bueno, a pesar de todo, que estamos aquí de nuevo. Y bueno, para seguir hablando sobre un tema interesante que es hoy el principio de razonabilidad, ¿no? El principio de razonabilidad en el derecho del trabajo. Eh, Me disculparán también que estoy así medio informal, ¿no? Pero es que tengo frío. No sé si soy el único que tiene frío, pero bueno, acá lo que importa es una conversación entre amigos sobre derecho del trabajo, ¿no? Así que ya la formalidad ya para otros avatares, ¿no? Para las audiencias, para las audiencias. Para las audiencias, ¿no? La medalla y todo. Pero bueno, a ver, vayamos entrando un poco en materia. Razonabilidad. Eso suena a un tema bastante genérico, ¿no? Un tema de repente que no necesariamente lo vemos en el tema laboral, pero ¿qué podemos entender como razonabilidad, como principio, ¿no? En términos generales, y ya luego vamos un poquito aterrizando en tema laboral. Claro, ahí siempre escuchamos decir que las personas deben comportarse de modo razonable, ¿no? Y claro, uno dice, ¿y qué cosa es eso, no? O sea, suena bien, ¿no? Claro, todos debemos ser razonables, pero ¿y eso qué significa? Bueno, es un poco difícil darle un contenido muy preciso a lo que significa ser razonable o al principio de razonabilidad, pero básicamente tendríamos que decir que un comportamiento razonable es un comportamiento alejado de lo arbitrario, ¿no? De lo inconcebible, de lo disparatado, de lo ilógico, eh, y valga la redundancia, de lo irrazonable, ¿no? Entonces, no tiene un contenido muy concreto, sino que conforme se presenta cada situación vamos a verificar y la ley nos va a exigir muchas veces analizar si el comportamiento del trabajador o del empleador se realiza o no de manera razonable, ¿no? Entonces, eh, ya muchos filósofos del derecho se han dedicado a esto, ¿no? Como creo que desde Luis Recasens, ¿no? Siches han hablado ya de esto, de lo razonable, pero un poco la idea aquí es aterrizar, ¿no? Un poco y ver, oye, en materia laboral, ¿dónde podemos ver esta exigencia de comportamientos razonables, ¿no? Vamos a hablar, o sea, tú nos vas a compartir algunas ideas sobre, por ejemplo, eh, lo razonable en el despido o en la imposición de una sanción disciplinaria. Luego conversaremos de la razonabilidad como criterio o elemento de, digamos, un límite que tiene el empleador a utilizar, al momento de utilizar los conceptos no remunerativos, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias en donde, insisto, la ley es la que nos exige un comportamiento ya no cualesquiera, ni el del doble dirigente, ni nada por el estilo, sino un comportamiento razonable, ¿no? Entonces un poco la idea es, habida cuenta de la cercanía que existe, porque la relación laboral no es cualquier relación, siempre lo he dicho en clase, ¿no? Es casi no tan cercana, obviamente, como un matrimonio, pero es algo muy parecido, ¿no? Es una relación muy cercana y basada en la extrema confianza, ¿no? O sea, tú contratas a alguien, tú confías en esa persona y tú trabajas para alguien porque confías en que te van a pagar lo que te han dicho que te van a pagar, y entre mil circunstancias. Entonces, claro, esto genera en el derecho una serie de exigencias que vamos a ir analizando, ¿no? Correcto, correcto. Siempre se habla, pues, un deber de diligencia, de repente cumplimiento de obligaciones de parte del trabajador y la razonabilidad en el ejercicio, en este caso, del empleador, de algunas facultades que la ley le atribuye, ¿no? Y como tú bien decías, quizás lo primero, vamos iniciando por allí, por el tema de
las órdenes del empleador, la fiscalización y la sanción de aquellas. Y es que, claro, digamos, si nosotros queremos saber cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador, no vamos a encontrar un código que nos diga de forma detallada qué tipo de conductas tiene y qué tipo de conductas no tiene que hacer. Y es que, claro, si vamos a hacer eso, imagínate, tendremos una biblioteca enorme en donde nunca vamos a terminar de poder regular cada uno de los comportamientos, ¿no? Y es por eso que el ordenamiento también le brinda esta, si se quiere ver de alguna forma, aunque desde mi punto de vista sería quizá indebido, una especie de cajón desastre, ¿no? Donde puede entrar todo. Pero siempre teniendo en cuenta que es que el empleador tenga una respuesta objetiva, ¿no? Que definir lo razonable como oposición al arbitrario, como tú bien indicabas, ¿no? De tener ese dote pues, de razonabilidad, de objetividad al momento de tomar decisiones, que tengan un sustento o algo que yo a veces indico también es que exista o que se verifique la necesidad empresarial, ¿no? Si yo tengo que disponer, por ejemplo, el traslado de un trabajador que está laborando en, en Turco, ¿ok? Y le digo, oye, tú vas a trabajar en Independencia, en Los Olivos, o de repente indico, pues vas a trabajar en Tumbes, pero debo tener alguna justificación para eso, ¿no? Así como tú bien dices, la relación laboral se parece mucho a la relación de pareja, y es que en la relación de pareja tampoco puedes tener decisiones arbitrarias, ¿no? Si hacemos eso, sencillamente la relación de pareja se resquebraja y no da para más. Entonces, a eso es lo que se aboca el tema de la razonabilidad, a buscar que las decisiones del empleador, por lo menos en el tema de tomar alguna decisión de órdenes de trabajo, tengan un sustento objetivo, ¿no? Y parte de ello quizá lo podemos ver digamos, en la literalidad de la norma o en una exigencia normativa en el tema de la contratación modal, ¿no? Por ejemplo, nos dice en la ley, tú puedes contratar a plazo fijo, pero tienes que tener una justificación para ello, ¿no? O sea, podemos tomar un paralelo ahí. Vas a tomar una decisión empresarial, tienes que tener una justificación que pueda ser palpable, ¿no? Que se oponga a esta arbitrariedad. Allí tú cómo ves en el tema de las disposiciones, ¿no? De repente tienes algún caso, algún ejemplo que podría aterrizar un poco más ese tipo de cosas. Mira, qué interesante lo que dice porque abre más el abanico de las cosas y ya creo que el programa se va a tener que extender, pero no hay ningún problema. O sea, yo creo que el primer foco, no infeccioso, ¿no? Sino el foco de atención del principio de razonabilidad sería, y que la ley expresamente lo dice, es para el ejercicio del jus variandi, ¿no? Ese es el primer foco de atención de la ley. Entonces la ley te dice, por un lado, que el empleador puede tomar decisiones, por ejemplo, de movilidad geográfica y de movilidad funcional, es decir, a un trabajador cambiarle las funciones que está realizando o cambiarlo del lugar de trabajo, o sea, eso es un derecho del empleador, aunque no se diga o a algunos no les guste decirlo, pero lo es un derecho del empleador. Pero como todo derecho, ahí encuentra el principio de razonabilidad como un límite. Entonces, básicamente el límite que tú bien decías es, si me van a cambiar del lugar de trabajo, tiene que haber una justificación. Por ejemplo, la necesidad de recursos humanos, que ya no necesitamos más personal en este centro de trabajo, sino más bien necesitamos en el otro, etc., ¿no? Entonces, la razonabilidad en ese caso también generaría una exigencia interesante y es que si me cambias del lugar de trabajo y estamos frente a una movilidad geográfica importante, ¿no? Porque justo a propósito de unas consultas, movilidad geográfica no es que me cambien y yo trabajo en Magdalena y me cambien a San Isidro. O sea, eso no configura necesariamente una movilidad geográfica. Estamos hablando de 20 minutos más, ¿no? No, no. Una movilidad geográfica relevante para la ley es que yo trabajo en Lima y me mandan a trabajar a Chiclayo, ¿no? El principio de razonabilidad, aunque la ley no me lo diga, pero parece ser una exigencia razonable, es que me tengas que cubrir los gastos, ¿no? O sea, no necesitaría una norma que me diga que si me vas a mandar a Chiclayo trabajando yo en Lima, tengas que sufragar los gastos de traslado, de gastos de habitación, costo de vida, entre otras cosas, ¿no? Y si hay una movilidad funcional, lo mismo, o sea, si me vas a cambiar de puesto, me vas a cambiar de funciones, tienes que
en atención al principio de razonabilidad, tener alguna justificación. O sea, no me vas a... Claro, ahí ya entran otros ingredientes, como sería el tema de la categoría, que es otra discusión, pero finalmente, fíjate que entonces el empleador ya no es tan libre, ¿no? O sea, sí tiene algunos eh, límites, y el principal es el principio de razonabilidad, donde tendrás que justificar, ¿no? Como ya hemos conversado en algunas sesiones, no hay estamentos libres para la arbitrariedad y el empleador tampoco lo es y tendrá que justificar su decisión empresarial, ¿no? Correcto, correcto. Y esto justo me trae a colación varias cosas que hace poco estábamos conversando, y es que las decisiones empresariales no se toman por mero capricho. No es que el empleador diga, oye, tienes que ir a trabajar pues a Chiclayo porque se le ocurrió un buen día que tienes que ir a trabajar allá, ¿no? O sea, hay un respaldo, hay una justificación siempre detrás. Y lo importante y la recomendación para las personas que estén en el área de recursos humanos es materializarlo, objetivizarlo, justificarlo, ¿no? O por ejemplo, oye, por el tema de pandemia, y de repente algunas categorías se van suprimiendo, ¿no? De repente antes tenía, imaginemos, un supervisor por cada región, ¿ok? Pero de repente ahora puedo fusionar regiones, en lugar de tener dos personas, requiero solamente una. Y al ser un puesto de supervisión a nivel regional, por lo general son puestos de confianza porque el reporte es a una persona de dirección, la información a la cual acceden es una información privilegiada, una información reservada. Entonces, por lo general son cargos de confianza. Entonces allí voy a tener que eliminar una categoría, y el trabajador que de repente no va a tener esa posibilidad de mantenerse en la que ya estaba, puede hacer dos cosas, ¿no? Si el empleador le propone, oye, tengo otra posición de similar nivel, de repente no vas a ser supervisor, ahora vas a ser subgerente, o de repente tener una posición similar, pero tengo en otra locación. ¿Eso tú lo ves arbitrario, tú lo ves antojadizo, o es que realmente tenemos una necesidad empresarial? Desde mi punto de vista, sería lo último, ¿no? Si tengo una necesidad, puedo disponer. Y claro, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿El trabajador en ese contexto es dueño del puesto de trabajo, de la categoría? ¿Cómo lo ves Claro, ahí? el tema es que, claro, si uno va a la letra fría de la ley, lo que nos dice es que la reducción inmotivada, ahí sí se sigue utilizando todavía la palabra inmotivada de la categoría, ¿no? Entonces, claro, esto se discute mucho, ¿no? ¿Cuándo es categoría? Que este es un ejemplo, uno de los pocos ejemplos claros, podría ser que tú eres gerente y te pasan a ser el cajero del banco, ¿no? Claro, O sea, claro. no es porque tenga nada de bueno ni de malo ser ni el gerente ni el cajero, sino que es lógico que pues, para ser gerente necesitas unas aptitudes y habilidades distintas a las para ser cajero, ¿no? Punto. Eh, pero en la vida real no es tan sencillo identificar una categoría como en el ejemplo que hemos dado, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una necesidad empresarial, producto de, por ejemplo, supresión de puestos, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Ley General del Trabajo, que obviamente saldrá algún día, ¿no? El proyecto de Ley General del Trabajo, ahí sí se habla de la supresión de Entre las puestos. prioridades, ¿no? Es entre las prioridades de este nuevo ministro bueno, Sí, bueno, tiene unas prioridades. ahí se plantean cosas tan raras como la autorización judicial para el despido de un trabajador, ¿no? Lo cual sería ya un despropósito y creo que en alguna sesión vamos a trabajar ese tema, ¿no? Para que se vea lo irrazonable, ¿no? Hablando de De lo razonabilidad. irrazonable que sería plantear esa circunstancia, ¿no? Y además lo impropio, anacrónico debe ser una cosa así. Pero bueno, en fin, el hecho es que si tú tomas esa decisión y le dices al trabajador, oye, mira, ya se suprimió su puesto, o sea, como te mencionaba, en el proyecto de ley general de trabajo sí está la supresión del puesto como causa específica de extinción del contrato de trabajo. En la ley no lo está, Correcto. hoy no lo tenemos, pero a ver, en aplicación del principio de razonabilidad, ¿qué podrías hacer? O sea, y claro, no es tan lo que podrías ofrecer es, por ejemplo, al trabajador, mira, no tengo el puesto uno, tengo el puesto 2, y te ofrezco esto, ¿no? Y esto iría un poco de la mano con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso del retiro de confianza, ¿no? Que si retiras la confianza, puedes regresarlo al cargo anterior. Si puedes hacerlo en ese caso, podrías hacerlo también. No sería impropio, ¿no? Peor sería, obviamente, extinguir el contrato de trabajo y que el trabajador pierda el puesto de trabajo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Surge como una medida intermedia, ¿no? Oye, ya no tengo el puesto, bueno, prescindo del trabajador, ¿no? Pago la indemnización por despido arbitrario y ya está. Pero no, pues aquí una decisión, digamos, razonable podría ser lo regreso al puesto anterior o puedes tú, trabajador, postular a otra posición mejor o de similar jerarquía en otro lugar, ¿no? O sea, es parte de de lo que hacen las empresas y está dentro de lo razonable, ¿no? No hay nada ahí de arbitrariedad. Mira, Y no hablando es de que... eso, antes de que me olvide, estaba dando una clase esta semana y me pusieron la pregunta y fue bien interesante. Y tú lo conoces, en tema de reducción de remuneración, tenemos dos posiciones, ¿no? La Corte Suprema ha dicho que necesitamos para reducir remuneración un pacto expreso. O sea, no hay forma de una reducción no consensuada. Correcto. El Tribunal Constitucional, en el proceso de inconstitucionalidad en el 20-2012, hasta donde me acuerdo, en el 20-2012 dice, no, sí se puede, siempre que hayan razones, por ejemplo, razones objetivas, una de esas, la más importante, económica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se planteaba la pregunta, me decían, doctor, ¿qué pasa si una empresa de turismo, por ejemplo? O sea, tú dices, el año pasado, ¿quién ha hecho turismo si las vacunas han comenzado a aplicarse en los primeros países recién en diciembre? O sea, casi has tenido un año en que las empresas de turismo no han tenido casi nada. Entonces, tú dices, ¿qué pasa si los trabajadores no aceptaron la reducción y igual la empresa aplicó la reducción? ¿Qué criterio utilizamos ahí? Entonces, yo creo que el criterio de la Corte Suprema está pensado para un escenario normal, en el que en un escenario normal es correcta esa posición jurídica. Claro, en un escenario común y silvestre, sin pandemia, o sea, borremos de nuestra mente la pandemia, claro, o sea, reducir la remuneración sin consenso, pues es un acto arbitrario, ¿no? Antojadizo, no parece haber mucho sentido. Estamos en medio de una pandemia en el que muchísimos giros del negocio se han ido afectados. Ya ese criterio podría caer en irrazonable, en atención a las circunstancias precisas, ¿no? El caso. Y parecería ahí más bien ser más razonable la posición del Tribunal Constitucional, ¿no? En la que te dice que si hay una razón objetiva, se podría aceptar una reducción no consensuada. Claro, siempre hay que analizar el caso en concreto, pero me parecería que ambas posiciones, que han sido pensadas quizás para circunstancias no iguales, podrían tener mayor razonabilidad la del Tribunal Constitucional. Claro, ¿no? Incluso con esta modificación legislativa que hubo con la ley de igualdad de remuneraciones, que se cambió justo el tema de las palabritas, allí también terminé siendo irrazonable, como tú bien dices, y digamos una salida muchos dirán, oye, pero eso no está en la ley, ¿no? Pero una salida, por ejemplo, es lo que ha hecho Sonafila ahora, ¿no? Oye, tengo un trabajador que va a cesar en la empresa y tengo una bolsa de horas extras pendientes de compensar. ¿Qué hago? Lo que te dice Sonafila es, oye, si tú lo vas a compensar con la liquidación, no hay problema, te lo paso, ¿no? No incurres en una infracción. Y es que estamos en el contexto, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos que aplicar la ley a rajatablas, pero oye, ¿qué pasa aquí, no? Si terminas aplicando a rajatablas, de repente terminas eliminando la fuente de trabajo y el perjudicado no solamente va a ser el trabajador que pide el pago completo de la liquidación, sino una serie más de sus compañeros que también pueden perder la fuente de empleo. Qué interesante Entonces, lo que dices, porque yo siempre he dicho que una de las principales funciones de los principios, en general, o sea, hay muchísima gente que habla de los principios, no tienen idea de lo que está haciendo, ¿no? Pero de verdad, una de las finalidades de los principios es que deben ser aplicados cuando las reglas, o sea, cuando la aplicación de las reglas, de las normas, como se le llaman comúnmente, de las normas jurídicas, nos dan un resultado justamente irrazonable, ¿no? O sea, si en el 99% de casos la norma está bien pensada, bien aplicada y es así, pero en ese 0.01 que se presenta, eh, recae en una situación irrazonable, entonces, bueno, podríamos entrar ahí a aplicar el principio porque justamente atiende a esa situación tan particular que se está generando, ¿no? Bueno, esto ya abarcaríamos el tema de los actos de movilidad geográfica, de movilidad funcional, pero también, Elías, acuérdate que el principio de razonabilidad, la propia ley lo exige,
tiene que ver con el despido, con la facultad disciplinaria, ¿no? ¿Cómo es esto? Oye, ahí justo me viene a la mente un caso que ya salió hace varios meses de la Corte Suprema, que era de un trabajador. Tú sabes que hay controladores aéreos, ¿no? Siempre los que están en Corpa, por ejemplo, coordinando el tema, pues, del aterrizaje y el despegue, pues, de aviones. Pero también tienes coordinadores internos en cada aerolínea. Sucede que un trabajador interno en una aerolínea tenía que coordinar, por ejemplo, si hay un vuelo internacional, que ese vuelo tenga permiso de aterrizaje, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O en Colombia. Entonces, ¿qué había pasado en una empresa de estas aerolíneas? Que un trabajador se olvidó de hacer la coordinación con Argentina. Decir al gobierno de Argentina, oye, hoy va a aterrizar el Boeing número tal, proveniente de Perú con tantos pasajeros. Ya, se olvidó. La empresa tuvo que hacer una gestión diplomática, porque evidentemente estamos en un terreno totalmente distinto, en un cielo distinto, de otro país, eh, para que el Estado argentino permita aterrizar a la aerolínea, porque si no, imagínate, ya no tenían combustible, ¿dónde iban a poder aterrizar? O sea, era un accidente definitivamente. Ya, esa no fue la primera vez. Ocurrió lo mismo con Colombia, un viaje a Bogotá, tampoco hizo la coordinación, y también hubo una falta de coordinación interna aquí en Perú, porque el vuelo iba a Tacna, y bueno, como no hubo la coordinación, se juntaron tres vuelos a la misma hora, entre ellos el que no tenía coordinación y no tenía cómo aterrizar. Entonces, ya como las sanciones habían sido, las infracciones anteriores, como Colombia, Argentina, habían sido sancionadas, la empresa dice, oye, ya no te puedo admitir una más, ¿no? Esta es la última, es la tercera falta que te encuentro, ya están sancionadas las previas, yo no puedo mantener la relación ahora, me vas a causar que se caiga un avión o que se muera un montón de gente, así que yo no te puedo mantener conmigo. Y recuerdo que nosotros publicábamos esa noticia en redes, y algunos abogados que defienden a trabajadores nos decían, es que la empresa siempre busca empapelar a los trabajadores, y en este caso es uno de ellos en donde pues el trabajador ha sido empapelado y vía antecedentes se busca razonabilidad en el despido. Claro, una de las preguntas que se le hizo a estas personas que comentaran era, oye, o sea, ¿cuántos vuelos más no coordinados o cuántos vuelos caídos querías tú, con cuántas muertes, para recién señalar que que el despido es razonable? ¿No? Y es que, claro, no podemos esperar a que ocurra un evento totalmente catastrófico para darle gravedad a la falta. Aquí ya el empleador, hay varias aristas definitivamente que tomar en cuenta, pero en este caso, con ya antecedentes y la gravedad de la falta, yo creo que la primera lo hubiese despedido ese trabajador, pero bueno, a la tercera lo despidieron. Y yo creo que va por ese lado, ¿no? ¿Por qué pedirle razonabilidad al empleador en el momento de sancionar? Es que hay situaciones en la relación de trabajo que ya no pueden ser toleradas. Y esto va en línea de qué? En línea de que el empleador tiene que administrar también su fuente de trabajo de los demás colaboradores. Yo tengo una empresa para que produzca y pueda generar ingresos, y esos ingresos voy a pagar remuneraciones, y también voy a tener un ingreso, una utilidad para mí como empleador, porque estoy invirtiendo el dinero, ¿no? Entonces, si es que en esa fábrica o en esa línea de trabajo algo falla, yo creo que es razonable, o en todo caso tendríamos que analizar cada cosa en concreto, pero la decisión de despido no termina de ser descabellada cuando el incumplimiento de obligaciones de un trabajador empieza a generar esa imposibilidad de generar utilidades, o en todo caso, otras aristas, puede generar problemas en la salud de otros colaboradores, en la vida de los clientes, en el prestigio de la empresa. Definitivamente tenemos varias aristas, pero lo que voy es, la razonabilidad va en el sentido de que el empleador no sanciona porque se le ocurre sancionar. Porque si tienes una obligación como trabajador que cumplir en la empresa, es que justamente formas parte de una línea de trabajo que debe ser constante para poder obtener un resultado que espera el empleador. Entonces, creo que va por ese lado, aunque yo creo que hay mejores definiciones, evidentemente, pero es una de las que yo podría esbozar en este momento, ¿no? Claro, mira, tanto es así que el 25 de la ley, o sea, el artículo 25 de la ley de productividad nos habla que, o sea, una de los pocos casos en que la ley tiene un concepto, ¿no? O sea, nos habla de que la falta grave, o sea, el despido disciplinario,
la falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Entonces, la propia ley dice, para que despidas a un trabajador por una falta grave, o mejor dicho, ¿qué cosa es una falta grave? Toda infracción del trabajador de sus obligaciones o deberes que emanan del contrato, y ahí viene el tema, ¿no? Que hagan irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Entonces, como tú dices, era razonable continuar con este señor que no cumplía sus obligaciones, evidentemente no. Pero bueno, eh, pero vemos cada cosa, ¿no? A veces en el Poder Judicial. Pero yo quisiera utilizar la razonabilidad para otro caso, ¿ya? Mira, la Corte Suprema en materia de imputación de faltas básicamente trabaja con dos teorías, ¿no? Una, la de las obligaciones expresas y otra de las obligaciones implícitas, ¿no? La tesis de las obligaciones expresas es que si no está en tu contrato, yo no te puedo imputar un incumplimiento de las obligaciones que no estén en tu contrato, ¿no? Y creo que tenía que ver con lo que decías al inicio, de bajo esa lógica tendríamos que hacer un contrato de 200 hojas donde tú me puedas poner absolutamente todas las cosas que tengo que hacer como trabajador. Pero bueno, ha trabajado en muchas sentencias con esa tesis. Luego tenemos la tesis que a mí me parece más razonable, que es la de las obligaciones implícitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un abogado, como tú y como yo, supongamos que, bueno, no quiero tocar madera, pero nunca nos ha pasado, ni que nos pase, ¿no? Supongamos que se pasa un plazo para una casación o para una apelación, ¿ok? Yo podría decir como abogado, bueno, se me pasó el plazo, pero eso no formaba parte de mis obligaciones porque no está en mi contrato. Como no está en mi contrato, entonces, Sí. pues, no, yo no lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿eso suena razonable o es que más bien la posición más razonable, más criteriosa o más juiciosa sería de que, oye, hay cosas que no necesitan estar escritas para ser exigibles al trabajador, ¿no? Otro caso, tuvimos un proceso judicial bien interesante donde eh, se sancionaba a unos trabajadores porque habían llevado unas cámaras de video, no habían filmado, pero trabajaban en una entidad financiera. Un poco el razonamiento de los jueces fue, no, es que eso tendría que estar ahí, tú no puedes traer una cámara y filmar aunque seas una entidad financiera. A ver, un mínimo de razonabilidad te diría de que no necesita, nuevamente, no necesita estar escrito porque es lógico. Pero Correcto. bajo esa hipótesis de trabajo, entonces, yo podría llevar una bomba, podría llevar, ¿no? No sé, pues una granada, podría llevar lo que queda, porque como no está en mi contrato, que no lo debo hacer, entonces yo tendría que realmente hacer una lista de prohibiciones que llevaría que el contrato tuviera 500 hojas para ver todas las cosas que no puedo. No puedo llevar un arma, no puedo llevar un fusil, no puedo llevar una granada, no puedo llevar gas pimienta, no puedo llevar dinamita y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso, fíjate cómo ambas teorías analizadas, creo, bajo el cristal del principio de razonabilidad, una parece tener mejor asidero. Claro, tampoco es que le puedas imputar al trabajador cosas que realmente él no tenía que hacer de ninguna manera. Pero creo que no es tan difícil en cada caso en concreto darse cuenta qué cosas eran propias de la labor de cada trabajador conforme a su cargo, ¿no? O sea, si eres abogado, no te van a despedir por no conducir el vehículo, pues, o sea, no, eso no tiene sentido. Si eres cajero, no te van no sé, a despedir porque el dólar está subiendo. Se me ocurre una tontería, ¿no? O sea, no, Correcto. pero tampoco podemos utilizar ese criterio tan, no sé, muy duro, ¿no? De que, no, tiene que estar en el contrato, si no, no existe, ¿no? Entonces eso no es propio, ¿no? No es propio, sino, tú que ves temas también de recursos humanos, imagínate un job description o, no sé, un manual de funciones, o sea, sería inviable hacer un documento de gestión, ¿no? Inacabable. Inacabable. Un trabajo que nunca va a terminar allí, evidentemente, ¿no? Hay bastantes aristas que definitivamente lo hacen inviable. Y claro, justo también me ponía a recordar algunos casos que hemos tenido, ¿no? De, por ejemplo,
Oye, yo soy un trabajador que me encargo del mantenimiento de las máquinas. Ya, voy a hacer el mantenimiento con las máquinas encendidas. O sea, eso te dice, oye, ¿qué tiene que ver con la razonabilidad? O sea, ¿qué persona puede hacer el mantenimiento con una máquina encendida? Ninguna. Evidentemente voy a generar un riesgo para mí y para mis compañeros, y el ambiente de trabajo no va a ser nada seguro. Entonces, claro, oye, tú dices, oye, ¿por qué sancionas a un trabajador porque hace mantenimiento así? Porque en realidad se puede matar, pues. Y hay situaciones que van en el día a día, ¿no? El trabajador te puede decir, oye, pero en mi job description me dice que yo me encargo del mantenimiento y yo lo puedo hacer cuando yo quiera, ¿no? Si esté prendido o esté apagado el aparato, ¿no? Y en realidad tienes que ser razonable también en el cumplimiento de tus funciones, ¿no? No podríamos ir hacia ese extremo y atentar con tu propia vida. Pero Ah, sí, qué bueno que te hayas a colación ese tema, ¿no? sí, o sea, ya vamos viendo que, vamos, el principio de racionalidad tiene aplicación en las decisiones del empleador, tiene que, si va a rotar a un trabajador o va a cambiarle de funciones, tiene que justificarlo, porque si no sería una medida razonable, o no justificada o arbitraria, como le quieren llamar. También para aplicar sanciones, ¿no? O sea, lo que haya hecho el trabajador tiene que ser suficiente como para ser irrazonable la continuación de la relación laboral. También es irrazonable la aplicación de la tesis esta de las obligaciones expresas, ¿no? No me parece que sea una buena tesis de análisis de los casos en concreto laborales, porque olvida pues que tendría que, digamos, detallar extremadamente todas las cosas que tiene que hacer, las obligaciones genéricas, particulares, las prohibiciones, o sea, no sé, no podría ser nadie un empleador porque tendría que imaginarse todas las inconductas que podría hacer un trabajador y que eso Claro. no es inteligente, ¿no? Y un tema antes de entrar justo al siguiente punto, es que, y justo lo hemos visto hace poco en realidad, que es que los trabajadores que tienen determinada protección, y eso está en la ley, ¿eh? Por ejemplo, las trabajadoras gestantes, el trabajador sindicalista, el trabajador que interpuso una demanda contra el empleador, el trabajador repuesto, ¿ok? Ellos no dejan de ser trabajadores. Si cometen una falta, no es que vamos a tener algún miedo o vamos a perdonar faltas, ¿no? Si es que hay una falta grave, como bien dice Dante, que haga irrazonable la relación laboral, tenemos que sancionar, ¿no? Porque ocurre mucho que a veces cuando se reincorpora un trabajador o cuando se es dirigente sindical, que ha pasado mucho en algunas sentencias que hemos tratado anteriormente, se crea como una especie de manto sobreprotector, ¿no? Ellos tienen protección, pero no tienen una sobreprotección, ¿no? Quizá en el caso de la trabajadora gestante es un poco más fuerte porque la propia norma lo establece, pero incluso la norma señala que en caso que esta protección no aplica cuando haya cometido una falta grave, ¿no? Ahí también tenemos que tener ese tema y allí, digamos, en todo caso, la recomendación es que la razonabilidad sea mucho más evidente, ¿no? Pero no quiere decir que no pueda sancionar, porque no hay, así como no hay espacios que estén exonerados de razonabilidad o de objetividad, no lo hay para el empleador y tampoco lo hay para el trabajador, sea dirigente sindical o sea trabajador reincorporado. Porque ahí siempre ocurre un tema de que, oye, como yo soy reincorporado, no me pueden sancionar. No, un momento, si tú no cumples, tú eres un trabajador reincorporado, vuelves a ser un trabajador, vuelves a tener obligaciones. Si las incumples, puedes ser sancionado. Sí, claro, o sea, eso también yo lo amarraría con el tema de previsión de las consecuencias, ¿no? O sea, los jueces tendrían que tener siempre, cuando analizan un caso y también la inspección del trabajo, que creo yo que la labor que está haciendo el Tribunal de la SUNAFIL últimamente es bastante interesante, está pensando lo que ya es bastante, ¿no? Es bastante, está pensando, está analizando y no sesgadamente, sino objetivamente. Yo a veces digo esta frasecita que el derecho no es del trabajador, es derecho del trabajo, ¿no? Regulamos la relación entre trabajadores y empleadores, ¿no? Y hay que tener esa visión, ¿no? A veces
creo que a veces se genera una especie de fetiche de que si le doy la razón al trabajador, entonces todo está bien. Cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Porque al hacer eso quizás estás tomando una decisión irrazonable. Por ejemplo, como el Pleno Jurisdiccional de Lima, donde se ha dicho que las trabajadoras de dirección tienen estabilidad laboral eh, si se les retira la confianza, ¿no? Estando en estado de gestación o con motivo de la lactancia, ¿no? Entonces, claro, la intención es muy buena y yo la saludo, pero quizás, como ya lo hemos conversado en alguna ocasión, lo que estamos generando es el efecto totalmente contrario, y es desincentivar la contratación de personal directivo que ya sabemos que es minoritariamente femenino, y con ese tipo de criterios no ayudas a que eso cambie. No ayudas a que eso cambie. Por el contrario, desincentivas la contratación de gerentas, de superintendentas, vicepresidentas de empresas, mujeres. Porque claro, si no puedo retirar la confianza, y la confianza es subjetiva, tiene que ver con el rendimiento, la confianza que se tiene respecto de un trabajador o trabajadora, si el solo hecho de ya estar gestando ya no puedo justificar nada, entonces me estás, digamos, obligando casi a tomar otro tipo de decisiones de recursos humanos que es justamente la que no queremos, ¿no? No es lo que no queremos, lo que queremos es promocionar y generar igualdad real, pero con ese tipo de pronunciamientos no vamos para otro camino, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces ahí ya tenemos un buen campo de acción de la razonabilidad en el tema de las decisiones empresariales, en el tema de las sanciones, pero también, Dante, en el tema remunerativo. ¿No? ¿Qué tenemos en el tema remunerativo con la razonabilidad? No vayamos a creer que razonablemente tengo que pagar más del sueldo mínimo, no, eso no va por ese lado, ¿no? Creo. Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, para quienes no están familiarizados con los temas laborales, hay que explicarlo para que se entienda mejor. Nuestro sistema jurídico, así como muchos sistemas jurídicos, no necesariamente todo lo que recibe el trabajador se le llama remuneración. Eh, Hay conceptos, la ley establece, específicamente el artículo 19 y 20 de la ley de CTS, establece varios conceptos que la ley, digamos, por posición del legislador, porque así lo quiso, porque se debatió, lo que fuera, se estableció que diversos conceptos que el empleador diera a los trabajadores no iban a tener carácter remunerativo. ¿Ok? Eso tiene dos consecuencias lógicas, ¿no? Una, que no se computan para los beneficios laborales. Uno podría decir, no, entonces lo que se está tratando es de engañar al trabajador y de no perjudicarlo. No, no, no. Lo que pasa es que también tienes que pensar en el otro lado. El trabajador recibe el concepto, se beneficia con ese concepto, y la empresa se alivia en el sentido que no tiene este sobrecosto, ¿no? O esta carga adicional por pagar esa luz, por los demás conceptos, ¿no? Entonces ambos ganan en realidad. O sea, es una norma de promoción. O sea, es la idea, dale conceptos a tus trabajadores, dales movilidad, dales gratificaciones extraordinarias, dale canastas navideñas, dale bonificación por educación, dales bonificación cumpleaños, divorcio, matrimonio, no, divorcio no está, pero bonificación matrimonio. Pero ahí una dice de similar o análoga, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿qué se parece al matrimonio? Divorcio, pues, ¿no? ¿Te podría dar yo una bonificación divorcio? Sí, pues, ¿no? Se puede dar. Y es no remunerativo, ¿no? Pero, claro, hasta ahí la historia parece muy buena para el empleador. Pero la propia ley se pone a pensar y dice, oye, pero, pucha, esto de dar conceptos no remunerativos podría generar situaciones de fraude, ¿no? Entonces, ¿qué hace? En la gran mayoría de conceptos no remunerativos, te pone como límite a la razonabilidad. Por ejemplo, en el transporte. ¿Qué es el transporte? El concepto que el empleador paga para que vaya un trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Eso no se le llama movilidad, se llama transporte, el valor del transporte. Pero la norma te dice, oye, el transporte tiene que estar supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Primer requisito. Y segundo,
tiene que darse en un monto razonable. Entonces, si tú ganas 2.000 soles, no te pueden dar 2.000 soles pues de transporte, ¿no? O sea, no te pueden dar 2.000 soles de transporte, ¿no? O sea, todo tu sueldo es no remunerativo. No, pues no, o sea, no. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer el empleador para cumplir el requisito de razonabilidad? Pues a ver cuánto cuesta un taxi, por ejemplo. Porque la norma no te dice que tenga que ser un autobús, ni no, no, ni un colectivo. Puede ser un taxi. ¿Cuánto cuesta un taxi desde la casa de trabajador al centro de trabajo? Lo multiplicas por 2 y lo multiplicas por 20 días laborables usualmente. Ya, eso si tú se lo das así, es razonable, ¿no? Es Correcto. razonable. No Pero es algún insisto, contexto, ¿no? claro, pero si tú dices, le voy a dar un taxi, ya, entonces 100 soles diarios de taxi por 20 días laborables son 2.000 soles. ¿Dónde vive el trabajador y dónde queda la empresa que tenga que gastar todos los días 100 soles de taxi? ¿A dónde se va? Pues de aquí a Interpretación. Huaral. Claro, entonces ese es un requisito. Otro, por ejemplo, interesante, la norma también te dice, todo lo que la empresa fabrique, ¿no? Correcto. Si uno trabaja en Bacus, ¿qué cosa te dan si trabajas en Bacus? Entonces te dan cerveza, ¿no? Obvio. Y la norma te dice, si tú, o sea, si trabajas en, qué sé yo, en craft, ¿qué te dan? Pues cuacuás, ¿no? Y bueno, hay más galletitas, pero es la que más me gusta a mí, ¿no? Si trabajas, no sé, pues en Reebok, pues ¿qué te van a dar? Zapatillas, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, todo lo que la empresa fabrique, ¿no? Eh, te lo puede dar, y si eso te lo da, es un concepto no remunerativo, ¿no? Pero la norma te dice que tiene que darse en una cantidad razonable. Entonces yo siempre digo, a ver, ¿cuánto, en el ejemplo de Bacus, ¿no? ¿Cuántas cervezas o cuántas cajas de cerveza sería razonable que diera Bacus a sus trabajadores? Entonces algunos dirán, mira, si es una caja semanal, ¿no? Supongo que alguien toma bastante, ¿no? Una caja semanal por 4 semanas ya sería 4 cajas de cerveza le podría dar. Y podríamos coincidir que, bueno, sí, ¿no? Más allá de nuestro cuestionamiento moral, podríamos decir, sí, pues es razonable que alguien tome una caja de cervezas a la semana, ¿no? Pero creo que nadie... y dice que es para el consumo propio y de la familia, ¿no? Entonces ahí aumenta un Correcto. poquito, ¿no? Ahí aumenta un poquito, ya no puede ser una caja, quizás dos. Entonces, claro, 2 por 4, No 8. queda- Claro, depende de qué tan numerosa sea la familia. 8. Pero creo que nadie podría decir que sería razonable darle a un trabajador una caja de cerveza diaria, ¿no? O sea, no le puedes dar pues 30 cajas de cerveza. Pues Correcto. toda la familia ya tendría cirrosis, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí más bien quebrantarías el deber de prevención del empleador, ¿no? Ahí va a Eh, ser competencia, va a tener una distribuidora. Cada uno pone su propia empresa. Entonces, eso, ¿no? Entonces, y otros conceptos, ¿no? Entonces, lo importante es para no desnaturalizar, que es esta palabrita que tanto se usa en laboral, ¿no? Desnaturalizar los conceptos no remunerativos, también debes respetar el principio de razonabilidad. O también el tema de viáticos, ¿no? A veces tienes algún viaje que hacer y uno de los primeros parámetros, ¿no? Oye, si voy a dar, imaginemos, ¿no? 1.000 soles por un trabajador va a ir a determinada locación por tierra o por aire, además de los pasajes, lo mínimo que te va a pedir algún juez, ¿no? En caso de que el trabajador reclame esto, oye, en realidad los 1.000 soles eran sueldo. No, no, no. El juez te va a decir, oye, ya, ¿rendías cuenta de esos 1.000 soles? ¿No? O sea, había una factura tú tenías, porque recuerdo mucho en algunos combustible para que el carro que me asignaban lo pueda movilizar en cualquier momento, pero en realidad ese dinero era remuneración, no era una condición de trabajo, ¿no? Y parte del reclamo judicial, ¿cuál es el medio probatorio? Todas las facturas a nombre de la empresa, en donde se había hecho los consumos en las estaciones de servicio, ¿no? Con lo cual te va diciendo, oye, pero si en realidad era sueldo, como tú dices, trabajador, ¿para qué pedía factura a nombre de la empresa? Si uno pide la factura justamente para sustentar el gasto y para que me reembolsen eso que he gastado. Entonces, eso.
eso no puede ser remuneración porque está siendo fiscalizado, no está dentro de lo, digamos, de la libertad del trabajador, ¿no? Y ahí el control razonable también le permite enmarcarse dentro del concepto no remunerativo y mantenerse como tal, ¿no? Pero ahí le demos una segunda utilidad a la razonabilidad, ¿no? Al tema remunerativo. ¿Cómo puedo yo, como empleador, mantener dentro de los conceptos no remunerativos, con incidencia en beneficios, a partir del principio de razonabilidad? Pero ya que has mencionado eso, también finalmente el principio de razonabilidad podría utilizarse para verificar la conducta del trabajador frente a la empresa, ¿no? Y me has hecho acordar con este tema de las facturas en un caso que ha resuelto una sala de Lima hace poco, que tuve la oportunidad de ponerlo ahí por redes sociales. Y claro, ahí lo que se discutía era que un trabajador que justamente, ¿no? No sé por qué a quienes les dan viáticos, mira, hasta nuestros ex padres de la patria, ¿no? Recordemos al Comepollo, ¿no? Entonces, siempre buscas una situación para aprovecharte, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Este trabajador eh, era un dirigente sindical y lo que hacía era venir a Lima para reuniones, pues, ¿no? Sindicales. Entonces, a él le daban un monto fijo que más o menos recuerdo que eran 150 soles diarios, ¿no? Diarios. Bueno, es bastante, ¿no? Entonces, 150 soles diarios por cada día que estuviera en Lima. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que esta entidad, esta empresa del Estado, ¿no? Hizo una auditoría, ¿no? Y luego de esa auditoría verificó que estas facturas pues tenían algo de extraño, ¿no? Y entre las cosas extrañas que encontró es que el trabajador siempre giraba 100 soles diarios por comida, ¿no? En un restaurante. Entonces, claro, cuando alguien seguramente podrá estar pensando, pero Dante Elías, o sea, qué de raro tiene 100 soles diarios de comida, o sea, comía bien, claro. El tema era que cuando se verificaba ese restaurante in situ, era un restaurante que solo vendía menú. Y el menú estaba a 10 soles, ¿no? Entonces, No, me lo, deja lo mucho inter- espacio. entonces, tú dices, 10 soles de almuerzo. Ya, supongamos que se pedía a la carta, ¿no? No llegas de ninguna manera a los 100 soles. Pero ¿cuál fue lo interesante? Que en la audiencia se le pregunta, pues los jueces superiores le preguntan a este trabajador, ¿no? Le dicen, señor, ¿y usted qué comía? O sea, para justificar un poco, ¿no? Los 100 soles diarios de comida, ¿no? Dios, o sea, 100 soles diarios. O sea, no estabas comiendo, no sé, pues en el Sheraton, no, estabas comiendo en un restaurante normal, o sea, y no supo qué responder. Y sobre todo, ¿dónde estaba lo irrazonable? Qué casualidad que todos los días comía 100 soles. Ni siquiera unos días después le puede pedir carta y cambia el monto, ¿no? O sea, todos los días comía lo mismo, o eran facturas de favor, pues, ¿no? Que eso termina siendo más lógico, ¿no? Eran facturas de favor, porque lo que lamentablemente pasa, esto es una máxima de la experiencia, es que el trabajador seguramente comía, pues, no lo sea, pero se me ocurre, podría comer en su casa. Y lo que haces es conseguirte un restaurante que te haga el favor de girar la factura, tú le das un monto y tú te quedas con el resto, ¿no? Entonces, claro, vistos los hechos, parecía que eso era así, porque frente a la pregunta de usted qué comía cuando venía, Claro. no supo qué responder. Entonces, ahí viene la lógica, ¿no? ¿Te puedes olvidar de qué comes o qué pedías y cómo así llegabas a 100 soles diarios? Y cuando no tienes una respuesta, entonces ese comportamiento es un comportamiento irrazonable, ¿no? Y se validó la falta grave, ¿no? Porque se notaba pues que eran facturas de favor, ¿no? Correcto. Oye, justo con ese tema de los almuerzos, se me viene a la mente también el caso de un trabajador. Tú sabes que algunas empresas pues le brindan la posibilidad de consumir el alimento dentro, lo subsidian de manera parcial y el trabajador se le descuenta un determinado monto en la boleta de pagos al final del mes, ¿no? Y claro, parte del procedimiento es que tú tengas que firmar, pues, porque has consumido, firmas el consumo. Entonces, ¿qué pasaba?
había unos trabajadores que tenían estos descuentos mes a mes, pero de repente un par de meses no tenían descuento. Y eran trabajadores que, de acuerdo a las cámaras de vigilancia, en la hora del almuerzo no salían de la empresa. Por el contrario, de acuerdo a algunas investigaciones, se verificó que los trabajadores sí habían hecho los consumos, pero que no lo habían registrado, ¿no? Y ahí viene el tema, oye, yo como trabajador he hecho el consumo, este consumo tiene una incidencia en mi descuento remunerativo, y claro, dejo de hacerlo y la empresa detecta esta infracción, porque en realidad es una infracción, e inicia el procedimiento de despido. A nivel judicial, la estrategia es, no existe una causal establecida en que yo tenía que firmar la autorización de descuento para que me descuenten el consumo que yo había realizado dentro de la empresa. No niego el consumo, ¿ah? Sino que no había un manual, una política, un reglamento interno que establezca mi obligación de firmar los consumos que yo realizaba para que luego vean el descuento de la boleta. Es demasiado jalado, ¿ya? Pero es la defensa que está a nivel judicial en estos casos. Entonces, claro, uno se pone a pensar y cuando ya estamos en el momento de la sentencia, oye, en realidad, ¿qué estamos llegando a ese tema de las obligaciones explícitas para decir, como no hay un manual, un reglamento interno que diga que tú tienes que firmar los consumos que has tenido para que luego te lo puedan descontar, y vamos a decir que no hay falta? Vamos a decir que no se quiso aprovechar el trabajador de esto. O sea, ¿es razonable el comportamiento del trabajador si antes lo hacía, luego dejó de hacerlo para poder beneficiarse de no ser descontado? Eh, yo creo que ahí hay un tema de aprovechamiento, ¿no? Y justamente el tema de la razonabilidad te permite identificar ello. Oye, si tú vas a ordenar el pago de una indemnización por despido arbitrario, la reincorporación, o dejar sin efecto una sanción disciplinaria como juez, bajo ese tipo de conductas, en realidad lo que estás haciendo es premiar el aprovechamiento, ¿no? Si a todos nos fastidió mucho el hecho de que algunas personas se adelantaran en la cola, ¿no? Del tema del presidente y la vacuna, este, ¿por qué tenemos que premiar a este tipo de conductas de los trabajadores, ¿no? ¿Es razonable mantener esta conducta de Pepe el Vivo dentro de las relaciones laborales? Yo creo que no. Yo creo que no, y como tú bien decías, rescato lo que decías al inicio del tema de las obligaciones explícitas, y claro, lo traje a colación justo por el tema del comedor, ¿no? De los alimentos, ¿no? Aquí el aprovechamiento del trabajador, oye, alguien me puede dar una factura, ya, me la entrega por 10 soles, yo le aumento un cero más, tengo que, ya puedo sustentar los 100 soles diarios de almuerzo. Oye, yo puedo consumir y simplemente no firmo para que nadie me descuente y al fin del mes tengo mi sueldo completo, y el subsidio de la empresa fue finalmente al 100%. Entonces hay Claro, algunas cosas, la razonabilidad te permite identificar y controlar, ¿no? hay un conocido juez entre nosotros que hablaba, decía esta frase de no hay lonche gratis, ¿no? O sea, oye, si te están dando la comida y te están descontando, pues, o sea, si la empresa pone una parte del costo del alimento, ¿qué cosa crees? ¿Que el resto qué va a pasar? Pues te lo tienen que descontar, pues, o sea, no sé, ¿no? O sea, ya, ¿no? Ya es llegar a un extremo, ¿no? En el que podías argumentar, no, no, yo comía, pero no sabía que tenía que pagar una parte. Entonces, ¿qué estamos hablando, no? Bueno, así pues, efectivamente se llega a este tipo de situaciones, ¿no? En los procesos judiciales, pero un poco la idea es que los jueces entiendan también, y también la SUNAFIL, que la razonabilidad es un principio que informa todo el derecho y creo que tiene gran aplicación en el derecho al trabajo, ¿no? Y hoy hemos tratado de un poco representar los principales aspectos en los que esto ocurre, ¿no? Correcto. Y como siempre, se nos ha ido casi una hora de transmisión, conversando como siempre sin ningún problema. Eh, Creo que ya entramos a la etapa final porque si no nos vamos a quedar más tiempo. ¿Cuáles son tus palabras finales, Andino? Nada, es un poco la idea de que todos entendamos de que
como trabajadores y como empleadores estamos vinculados al principio de razonabilidad en nuestras decisiones, en nuestras conductas, en digamos, en nuestro comportamiento. En general, tenemos que ser personas razonables. Y en el marco de la relación laboral esto toma una dimensión inusitada, ¿no? O sea, hay que ser trabajadores razonables, tomar decisiones razonables y como empleadores también imponer sanciones de manera razonable, tomar decisiones que ellos varían de manera razonable y pagar conceptos no remunerativos también respetando el principio de razonabilidad. De lo contrario, pues se generan las consecuencias que más o menos hemos dicho. Y nada, Dios mediante, pues nos vemos la otra semana, Elías, ¿con qué tema? Correcto. La siguiente semana vamos a tratar contratación laboral, digamos, desde un enfoque ya más coyuntural, ¿no? Esto sí, ya vamos a dejar por un momento el tema de los principios y ya vamos a ingresar a un tema de la contratación directa de trabajador y empleador. Y es posible que tengamos a una invitada para esta siguiente edición para hablar del contexto, ¿no? Ya el contrato de trabajo en un contexto pandémico, en un contexto económico que no es el mejor que hubiésemos querido, en un contexto en donde la moneda, el tipo de cambio sigue subiendo y es preocupante, entonces eso también tiene incidencia en las relaciones laborales y eso vamos a conversar la siguiente semana, ¿no? La contratación laboral en ese contexto pandémico. Así que quedan todos invitados. Dante, tú quedas comprometido nuevamente la siguiente semana para conversar sobre estos temas y vamos a informar durante los siguientes días quién va a ser nuestra invitada para poder conversar y que puedan hacer también las preguntas, como siempre, a través del chat interno del Zoom o en todo caso a través de redes sociales, ¿no? Bueno, y dando el mensaje coyuntural también, lo razonable hoy que sería vacunarse, ¿no? Eso es lo razonable, ¿no? Así que hay que vacunarse. Todos los jóvenes ya nos podemos vacunar, hasta la edad ha bajado y lo primero que tenemos que hablar es sobre eso, ¿no? Y ahí también va a haber un tema nuevo, Dante, porque hasta qué punto vamos a ver la incidencia del retorno al centro de labores y el tener, no sé si una obligación legal, que no la tenemos hoy por hoy, pero sí una obligación moral de estar vacunados, ¿no? Sí, Y eso justo también va a ser estamos, un tema bueno, no te había importante. contado, pero era decir, una primicia, ¿no? Estamos trabajando ahí un paper, ¿no? Sobre si los empleadores pueden obligar. Claro, o sea, no en el sentido de arrastrarte, llevarte, hincarte, ¿no? Y vacunarte, ¿no? Porque eso obviamente no se puede hacer, pero hasta qué punto sí puede configurar una obligación del trabajador el ir vacunado y qué pasa si se prevalecería supuestamente la libertad del trabajador y no vacunarse, eh, qué incidencias tendría en el empleador, ¿no? Por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Podría el empleador, por ejemplo, ser demandado por daños y perjuicios si el trabajador se contagia, pese a habérsele exigido que lo hiciera y digamos, eh, puede demandarse luego por daños y perjuicios diciendo, yo me contagié en el centro de trabajo, o es que el empleador diría, te contagiaste, sí, en cualquier lado, pero finalmente tampoco te vacunaste? Cómo la vacuna genera también temas de responsabilidad civil en el centro de trabajo, ¿no? O sea, la gravedad fue si hubiese reducido en gran medida, si hubieses tenido la vacuna o no. ¿Te puedo despedir por no querer vacunarte? Correcto, ¿Te puedo correcto. despedir, sí o no? Entonces, bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Entonces ya se viene ese paper que está trabajando Dante. Un poco hemos develado en esta oportunidad su información, pero igual, de hecho, que va a ser sumamente útil para tomar decisiones, ¿no? Y ser conscientes en realidad que sí están funcionando las vacunas. Eh, Particularmente yo creo bastante el tema de vacunas, así que creo que es loable esta convocatoria que tú haces de que la gente se vacune cada vez más y se anime a vacunar a quienes piensan que esto no funciona, ¿no? Correcto, Elías. Nos vemos el otro sábado, Dios mediante, y que estén bien. Muchas gracias a todos, gracias Dante. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Cuídate. Chao.